El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este 23º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra sale a nuestro encuentro para cuestionarnos sobre el uso de nuestra libertad y el compromiso fraterno para con los demás. Vivimos en una sociedad, en un mundo donde nos impulsa a hacer alarde de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, a donde todos contamos con unos derechos propios, únicos, que pareciera que nadie tiene derecho a decirnos absolutamente nada, aunque perdamos de vista que en cualquier espacio donde nos desenvolvemos como sociedad, pues siempre hay unas normas y hay unas reglas las cuales que cumplir para una sana convivencia. Sin embargo, es evidente que cada vez más vamos constatando que cada persona vive de acuerdo a sus propias apetencias, de acuerdo a sus propios criterios y de acuerdo a su forma de pensar, poniéndose cada uno a sí mismo como el centro y olvidándose que vivimos en una sociedad donde todos hemos de estar siempre atentos a las necesidades del otro, o más aún, donde todos hemos de descubrir que el otro es parte de mí y sin el cual yo no estoy completo. Y entonces, desde esta perspectiva de libertad que pretendemos generar en la actualidad, nadie puede llamarnos de manera absoluta la atención, porque somos tan inteligentes, somos tan sabios, que nosotros solos sabemos lo que queremos, y si no lo sabemos, pues de una u otra manera hacemos alarde de saberlo, aunque nos equivoquemos y digamos que eso ya lo sabíamos y que deseamos continuar adelante. Pues esta es precisamente una de las características de la sociedad actual, una sociedad, ¿verdad?, cambiante constantemente, donde no se va haciendo responsabilidad ni siquiera cada persona de sí misma, mucho menos nos vamos a hacer cargo del otro.
Y esto, desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, desde la perspectiva del Evangelio, es algo terrible, porque es algo caótico. Si cada quien pretendemos vivir, ¿verdad?, en nuestro libre albedrío, de acuerdo a nuestras propias inspiraciones, haciendo alarde de esta libertad, pues entonces, ¿verdad?, ¿para qué generar unas leyes? ¿Para qué generar unas estructuras? ¿Para qué, verdad, una familia estar constituida por un hombre y por una mujer y por unos hijos, si al final ni la esposa se va a dejar corregir por el esposo, ni el esposo por la esposa, ni los hijos por los padres, ni los padres por los hijos? Y esto nos va conduciendo precisamente a la perdición. Por lo tanto, ¿verdad?, pues es algo sumamente difícil y poco agradable lo que nos dice Ezequiel en la primera lectura, ¿verdad? Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del camino del mal, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas por su vida. Fíjense la responsabilidad que tienen los papás para con los hijos, de educarlos por el camino del bien. El Señor les va a pedir cuentas. A mí el Señor no me va a pedir cuentas por mi papá, por mi mamá, pero a mi papá y a mi mamá sí le va a pedir cuentas de mí. A ustedes el Señor no les va a pedir cuentas de mí, pero a mí sí me va a pedir cuenta de ustedes. Entonces, esto es algo muy comprometedor, ¿sí? Y se trata precisamente, ¿verdad?, de hacer el anuncio de la conversión, del cambio de mentalidad, para que luego este cambio de mentalidad pase al corazón y del corazón a la vida. Si no lo vivimos desde esta perspectiva, entonces nos perdemos y nos convertimos en cómplices de las estructuras de pecado al nivel que queramos, eclesial, social, familiar, laboral. Somos cómplices porque nos callamos, porque no denunciamos el mal, porque no vamos tras la consecución del bien. Claro, si un papá, si una mamá corrigen con amor, con caridad, con respeto a sus hijos, y luego el hijo hace lo que le dé su gana, pues ya es problema de él. Así de simple. ¿Cuántas veces no he escuchado yo, verdad, a los papás, a las mamás frustrados? Es que ¿qué hice? ¿Por qué eduqué? ¿Cómo eduqué de mal a mi hijo que es así y así? A ver, usted le transmitió los valores, usted le transmitió la fe, usted fue un padre, una madre cercanos a su hijo. No, pues que si entonces, ¿en qué se equivocó? En nada, solo que el hijo es libre, ¿verdad? Y entonces él hará lo que quiera, pero él morirá por su culpa, pero ustedes no tendrán ninguna consecuencia de ello. En cambio, si se callan, pues evidentemente que sí. Y esto es precisamente, ¿verdad?, en lo que consiste amar. No tengan con nadie ninguna deuda que no sea la del amor recíproco. Y amar, ¿verdad?, al hablar del amor recíproco, no estamos diciendo te amo para que me ames, porque efectivamente corregir a una persona no es nada agradable. Y normalmente amamos poco a quienes nos corrige. ¿Por qué? Porque la corrección, ¿verdad?, a menudo la entendemos de forma equivocada. Y lo primero que hacemos es cuestionar: mira tú cómo vives, mira tú cómo eres, mira tú cómo te comportas, ¿sí? Y no es ese el punto. El punto es que donde hay una obligación, y todos la tenemos unos para con otros, tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, el amor auténtico, el amor verdadero, es el que promueve también la auténtica libertad. Es el que promueve la felicidad, la alegría, la esperanza.
es el que nos hace capaces de una convivencia verdaderamente fraterna. En una comunidad cristiana la convivencia es algo esencial. Y cuando hablamos de comunidad cristiana, no solamente nos referimos a cuando nos reunimos en el templo como cristianos o a los que profesamos la misma fe. Una comunidad cristiana es la familia, una comunidad cristiana es este monasterio, una comunidad cristiana es mi fraternidad. Y ahí tenemos que darnos cuenta cómo vivimos, cómo nos corregimos y cómo nos ejercitamos en la caridad. No hace falta que veamos hacia afuera, no, hay que ver hacia adentro y desde dentro, ¿sí?, hacer verdaderamente ese proceso de asimilación para poder vivir evangélicamente. Para conseguirlo hay que saber aceptarse, hay que saber sobrellevarse unos a otros, pero no hay que saber solaparse, no hay que saber justificarse. No hay que saber, ¿verdad?, decir, bueno, pues me es más conveniente no decirle nada a mi esposo para vivir en paz. Me es más conveniente no decirle nada a esta hermana para vivir en paz. Me es más conveniente no decirle nada a este hermano para vivir en paz. No, eso no es sano en las convivencias fraternas, en las convivencias fraternales. Es necesario ser coherentes, ser transparentes y claro, entender que vivimos en una sociedad de constantes cambios donde ya no solo el papá corrige, también los hijos corrigen, con el presupuesto que enunciábamos al principio. Ya no vivimos en una sociedad donde solo la madre abadesa corrige y hace lo que quiere, no. Vivimos en una sociedad donde la comunidad corrige también a la madre abadesa, porque no es perfecta. No solamente el padrecito corrige, no, también la sociedad le corrige al padrecito, y vaya que si nos corrigen. Y qué bueno, porque así nos hacen crecer. Entonces, hoy es más difícil que nunca en una sociedad, en una iglesia tan pluralista, en la que aparentemente hay tantas opciones, y las hay. El problema es la cuestión del discernimiento, ¿sí? ¿Cuáles opciones son las que me conviene tomar? ¿Cuáles opciones son las que me promueven como persona, como hermano, como padre, como madre, como hijo, ¿sí?, como religiosa, como religioso? Para que de esta manera vayamos cada vez más configurando el reino de Dios aquí en la tierra. Ante el amor, queridos hermanos y hermanas, no hay más que una opción, y esa opción es Cristo, y desde ahí orientar absolutamente toda nuestra vida, porque si no lo vivimos desde esta perspectiva, entonces vamos a estar perdidos, no tenemos un punto de referencia. Y cuando no hay un punto de referencia, ¿a dónde acudimos? ¿De dónde nos valemos? ¿Sí? ¿Quién va a ser el modelo? El único, Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús nos ha venido a enseñar precisamente el don del amor, ¿sí? El don de la caridad, el don de la fraternidad, el don de la cercanía, ¿sí? Solamente quien entra en el proceso del reino de Dios, viviendo los valores evangélicos, se puede decir cristiano. Y la característica principal del amor en la práctica es el perdón, es la misericordia, es el respeto. Nunca podemos poner límites al perdón, porque tampoco tiene límites el amor que Dios nos tiene. Este es el presupuesto. Si la división de los cristianos es el escándalo de nuestros tiempos, y vuelvo a insistir, cristianos en todas las áreas, ¿sí?, es aún mayor motivo de escándalo la división interior, las rencillas domésticas entre la familia,
entre los miembros de un monasterio, de una comunidad religiosa. ¿De qué estamos siendo signo? Si finalmente nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Esas rencillas que nos llevan a no conocernos y entonces juzgarnos y condenarnos. Por ahí no entra la corrección fraterna. En la corrección fraterna no hay juicios ni hay condenación. En la corrección fraterna hay amor. Y por amor yo corrijo a mi hermano, y por amor me dejo corregir, y por amor me convierto. Desde fuera esto resulta muy difícil, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo, ¿sí? Y muchas de las veces nos descubrimos fracasando en nuestros intentos, ¿sí? De ser cada vez más configurados con Cristo. ¿Por qué? Porque falta la comunión, falta el diálogo, falta el creer que verdaderamente desde esta perspectiva podemos ser felices. No hace falta llegar hasta el extremo de evidenciar a nadie ante toda la comunidad. No hace falta. Ese es el extremo, ¿sí? Pero eso habla de dos cosas. Primero, ¿sí?, de la incapacidad de recibir la corrección. Y segundo, de la incapacidad de vivir la caridad. Si un hermano viene y me dice a mí, y yo abro mi mente y mi corazón a esa realidad que me están corrigiendo, ¿sí?, y verdaderamente la asumo y actúo en consecuencia, no hace falta absolutamente que los demás se den cuenta. No es cuestión de difamar, ¿sí? No es cuestión de ventilar a nadie, no es cuestión de exponer delante de todos lo que sea, no, sino simple y sencillamente acoger con amor lo que mi hermano me está pidiendo en cuanto a la corrección. Y entonces este es el signo del reino. Queridos hermanos y hermanas, en un mundo donde no nos gusta que nadie nos diga nada, el Evangelio sale a nuestro encuentro para decirnos que solamente hay un parámetro, tanto para el que corrige como para el que es corregido: el amor. No hay nada más. Y el amor es el que hace posible que vivamos en esa libertad de los hijos de Dios y seamos felices. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de poder estar siempre en comunión con Él, en comunión entre nosotros, y ser capaces de aceptar con amor y esperanza la corrección, y que en el momento en que nosotros tengamos que hacerla, primero nos veamos delante de Dios para dejarnos corregir por Él y actuar con rectitud de conciencia y pureza de corazón.